A Ruby le encantaban los sábados. Los sábados eran su día para hacer lo que quisiera. Normalmente usaba sus sábados para entrenar, pero dado que había tenido una noche bastante agitada, Ruby realmente quería relajarse hoy. Estaba casi por terminar su segundo año en Signal, y ya casi se graduaba. Como iba a estar fuera la mayor parte del día para aplicar a Beacon, Ruby todavía era demasiado joven para postularse, así que no podría unirse a su hermana. Taiya solía dormir hasta tarde los sábados, así que Ruby tendría todo el día para ella sola. Había algo que quería hacer, sin embargo. Quería visitar el edificio de apartamentos que se había incendiado anoche y quizás ayudar en los esfuerzos de recuperación. Por supuesto, quería hacerlo como Ruby Rose y no como Spider-Woman, ya que ser una vigilante era ilegal. Logró salvar a 5 personas del edificio en llamas, y estaba bastante segura de que todos habían salido con vida. Su sentido arácnido se lo habría dicho de otra manera. Ruby se puso su traje y encima se vistió con ropa casual. Que no tuviera intención de ponerse el disfraz no significaba que no debía estar preparada. Después de guardar su máscara en el bolsillo, Ruby bajó las escaleras de un salto. Primero, desayuno. Ruby estaba demasiado perezosa para cocinar en ese momento, así que simplemente metió una Pop-Tart en la tostadora y se sirvió un vaso de leche antes de encender la televisión. Veamos, caricaturas, deportes, política, Spider-Woman, películas, cocina, espera. Los pensamientos de Ruby se detuvieron en seco al procesar lo que acababa de ver. Con las manos temblorosas, cambió de canal hasta llegar al que mostraba a una heroína enmascarada balanceándose dentro de un edificio en llamas. Ruby subió el volumen mientras el presentador hablaba. Anoche, un desafortunado accidente ocurrió en el edificio de apartamentos detrás de mí, lo que provocó que se incendiara. La causa del fuego aún es desconocida. La situación parecía grave para algunos residentes que aún estaban atrapados, pero afortunadamente para ellos, fueron salvados por una vigilante enmascarada. No se sabe nada de esta heroína aparte de su apodo, Spider-Woman. Esta Spider-Woman entró en acción sin dudarlo y logró rescatar a 5 ciudadanos de las llamas. No se recuperaron cuerpos de los escombros, así que creemos que todos lograron salir con vida. Una mujer que fue salvada por esta heroína ha accedido a compartir su experiencia. La cámara cambió del presentador a una mujer cubierta de vendas y ceniza. No tenía idea de lo que estaba pasando, dijo la mujer. Estaba dormida y de repente sentí mucho calor y mi habitación estaba muy iluminada. Cuando desperté, todo mi cuarto estaba en llamas y la puerta ya estaba bloqueada. Tuve que usar mi camiseta para filtrar un poco de aire, estaba segura de que iba a morir. La mujer tenía lágrimas en los ojos al recordar lo que habrían sido sus últimos momentos. Entonces, de la nada, esta desconocida enmascarada derribó mi puerta de una patada y corrió a rescatarme. Recuerdo que me dijo que todo iba a estar bien, y le creí. Rompió la ventana, saltó conmigo en brazos y me llevó a un lugar seguro. Después de salvarme, volvió a entrar en las llamas y rescató a una familia de 3 personas ella sola. Fue increíble. La cámara volvió al reportero. Nadie sabe quién es esta heroína, pero está claro que 5 vidas se habrían perdido sin su intervención. El hombre bajó la voz antes de añadir unas últimas palabras. Ahora mismo, todo vale si hace la misma pregunta. ¿Quién es esta desconocida enmascarada y qué hará después? Ruby se quedó mirando la televisión por lo que le pareció una eternidad, aunque en realidad no pudo haber sido más de 1 minuto. Sabía que sus acciones aparecerían en las noticias, pero no esperaba que todos hicieran tanto alboroto al respecto. Claro, salvó unas vidas, pero pensó que solo saldría en el periódico. Nunca esperó estar en televisión tan rápido. Pop. Ruby salió de sus pensamientos cuando el sonido de la tostadora sacando su contenido resonó en la cocina. Tras tomar su desayuno y beberse la leche, salió corriendo por la puerta principal con Crescent Rose en la espalda. Ruby debía tener mucho más cuidado ahora que era una figura conocida en Vale. Claro, solo había salido en las noticias una vez, pero la BNN era la cadena más grande de noticias en Vale.
No había forma de que no hubiera al menos un par de cientos de miles de personas viendo las noticias de la mañana mientras tomaban su café. Tendría que evitar a los cazadores en el futuro. No quería golpear a personas que solo estaban haciendo su trabajo. Ahora que lo pensaba, ¿realmente podría vencer a un cazador? Si bien sus poderes arácnidos le daban ventaja, no había duda de que cualquier cazador tendría mucha más habilidad en combate que ella. Todavía era solo una chica de 15 años en entrenamiento. Era más fuerte y rápida que la mayoría de los cazadores, pero ¿sería suficiente para ganar? Todo depende de si mi sentido arácnido es lo suficientemente rápido para reaccionar a los ataques de un luchador superior. Además, no había forma de que pudiera llevar a Crescent Rose consigo mientras usara el disfraz. Esa sería la forma más rápida de revelar quién era. Así que tendría que fabricar un arma nueva o confiar únicamente en sus puños. O quizá podría añadir dispositivos en mis muñecas que infundan polvo en mi telaraña. Eso me daría muchas más opciones en combate, o tal vez un dispositivo montado en la muñeca que libere la telaraña de forma diferente. Una granada de telaraña suena increíble. O quizá podría, basta de pensar en eso por un rato. ¿Por qué tenía que ser tan nerd? Esa era la razón principal por la que no tenía amigos. Nadie quería ser amigo de la tímida y nerd Ruby Rose. No era la única nerd en la escuela, no, pero sí la única que era tan apasionada con sus intereses. A menudo hablaba sobre armas, cómics o videojuegos. Eso solía ser suficiente para que la mayoría no quisiera acercarse a ella. Los que sí lo hacían solían ser chicos que solo querían acercarse a su hermana. Era difícil hacer amigos cuando tu hermana era tan increíble. Jan siempre era mejor que ella, más bonita que ella, más hábil que ella. Ruby amaba a su hermana más que a nada en la vida, pero eso no significaba que nunca sintiera celos de sus talentos. Supongo que ya no tengo nada de qué estar celosa, considerando que soy muchas veces más fuerte que Jan, pero me gustaría tener un amigo que quisiera estar conmigo por mí y no solo para acercarse a ella. Ruby salió de sus pensamientos deprimentes al llegar a los restos carbonizados de lo que alguna vez fue un edificio de apartamentos de 5 pisos. Era triste verlo. En una sola noche, los medios de vida de muchas personas habían quedado reducidos a cenizas, todo por un error que se pudo haber evitado. Muchas vidas casi se perdieron también. Tuvieron suerte de que ella apareciera cuando lo hizo. Un minuto más tarde y quizás no habría podido salvar a todos antes de que el edificio colapsara. Al inspeccionar más de cerca el edificio carbonizado, notó a varias personas escarbando entre los escombros ya enfriados, probablemente buscando pertenencias que pudieran haber sobrevivido al infierno. Era una escena triste ver a esas familias hurgando entre los restos quemados de sus recuerdos. Al acercarse a los escombros, Ruby no tardó en ayudar a una joven que luchaba por levantar un pedazo pesado de muro derrumbado. Ella se estaba entrenando para ser cazadora, así que nadie cuestionaría que fuera tan fuerte de manera antinatural. «Por favor, déjame ayudarte», pidió Ruby amablemente mientras agarraba lo que quedaba de una pared y fingía esforzarse mientras la levantaba del suelo y la apartaba de la mujer. La joven miró a Ruby con gratitud. «Gracias. Como puedes ver, no estoy teniendo el mejor día. Aprecio tu ayuda». La mujer metió la mano en el hueco que se había formado y sacó un pequeño oso de peluche. El oso estaba rasgado en varias partes y el costado izquierdo estaba gravemente chamuscado. Era un milagro que siguiera entero. La joven notó la mirada curiosa de Ruby. «Es de mi hermanito», explicó. «Se pondrá feliz de saber que su oso favorito sobrevivió». Se tomó un minuto para ordenar sus pensamientos. Luego suspiró profundamente antes de hablar otra vez. «Supongo que debería estar agradecida de que toda mi familia lograra salir con vida, que era todo lo que quería. Pero al mismo tiempo mi hogar se ha perdido. Tendré que quedarme en un refugio por un tiempo hasta que reconstruyan». Ruby deseó poder hacer más. Lo único que podía hacer era ayudar en pequeñas cosas. No podía donar grandes cantidades de dinero para estas personas, solo tenía 15 años. «Estaré aquí un buen rato hoy, si necesitas ayuda, solo pídemela».
Ser heroína no se trataba solo de salvar vidas, también era salvar la esperanza. Apartándose de la mujer, los ojos de Ruby recorrieron los escombros en busca de más personas que pudieran necesitar ayuda. Hacía todo lo que podía en esa situación. Mover pedazos pesados de escombros, ayudar a las personas a encontrar objetos valiosos e incluso colaborar con la limpieza cuando tenía un momento libre. Después de unas horas de trabajo, Ruby estaba completamente sucia. Tenía polvo en el cabello, sus manos estaban ennegrecidas por la ceniza y su ropa estaba cubierta de tierra. Pero Ruby no se sentía cansada en lo absoluto. Gracias, resistencia arácnida, pensó para sí misma. No era la única que había llegado a ayudar. Varios voluntarios también estaban allí. Incluso algunos cazadores se habían acercado para prestar asistencia. Un par de los voluntarios tuvieron la amabilidad de traer comida y agua para todos los que trabajaban. Fue entonces cuando Ruby se dio cuenta de lo sedienta que estaba. Debió haber traído la suya propia. Decidiendo tomarse un descanso, Ruby se sentó bajo un árbol cercano y abrió su botella de agua. En el instante en que el líquido fresco tocó su lengua, no pudo dejar de beber hasta acabar con la refrescante bebida. Se sentía como si no hubiera tomado agua en años. ¿Día difícil?, llamó una voz a su lado. Ruby giró el cuello a la izquierda y vio a un joven acercándose. Parecía de unos 17 años, con cabello rubio dorado que le caía un poco sobre los hombros. Sus brillantes ojos azules resplandecían bajo el sol de la tarde. Llevaba una sudadera negra con una pieza de armadura plateada y dorada protegiéndole el pecho. Saludó con una sonrisa amistosa y levantó la mano al acercarse. Oh no, interacción humana. Abortar. Pánico. Desviar. Ruby, a pesar del pánico creciente, respondió con calma y sinceridad. Sí, muy difícil, dijo con un suspiro. Solo hago mi parte para ayudar a esta ciudad. El joven asintió antes de sentarse junto a ella. Al hacerlo, Ruby notó una espada colgando de su cintura, marcada con arañazos y pequeños desconchones en la pintura, muestra de batallas pasadas y de su antigüedad. Lo entiendo, respondió el chico. Me gusta ayudar siempre que puedo, no es muy seguido que me sienta útil para alguien. ¿Qué hago? Ojalá mis superpoderes hubieran sido habilidades sociales increíbles. Ruby extendió su mano y se presentó con una sonrisa. Soy Ruby Rose, encantada de conocerte. El joven tomó su mano y la estrechó con firmeza antes de responder. Yo soy Jaune Ark. Corto, dulce, fácil de pronunciar, las chicas lo adoran, dijo con una sonrisa torpe. Ruby rió ante la broma. ¿En serio? Él lo hará, no, al menos eso espero. El leve rubor de vergüenza en su rostro no era muy convincente, pero parecía lo bastante simpático. Ruby no tenía amigos, así que tampoco tenía con qué comparar. Ruby miró la espada en su cintura antes de preguntarle. ¿Eres un cazador en entrenamiento? Esa espada se ve como si hubiera pasado por muchas batallas. Ruby nunca olvidaba un arma, y su lado ingeniero siempre quería aprender incluso de las más básicas. Todas las armas tenían una historia que contar. Cada arañazo, cada marca de quemadura, cada abolladura. La espada en la cadera de Jaune era claramente más vieja que él. La pintura de la vaina estaba desconchada en algunos lugares, el color estaba deslavado y la empuñadura desgastada. Ese sí, en realidad me estoy preparando para ir a Beacon. Esta espada es una reliquia familiar. Mi tatarabuelo la usó para luchar en la guerra. Vengo de una larga línea de cazadores. Solo quiero ser como ellos. Beacon. Eso es genial. Mi hermana mayor irá ahí. Ruby chilló emocionada. Se llama Jan, es algo ruidosa y fiesta mucho, pero es muy amigable. Jaune se rascó la nuca con timidez. Bueno, todavía tengo que pasar el examen de admisión. Aún no tengo un lugar asegurado. Parecía incómodo al recibir elogios. ¿Y tú? ¿Te entrenas para ser cazadora? Sí. Ruby se levantó y alcanzó detrás de ella. Esta es mi bebé. Dicho esto, desplegó su brillante guadaña roja y dejó que la afilada punta de la hoja se enterrara profundamente en el suelo. No, ¿por qué hice eso? Era lo único que no debía hacer.
Ahora se va a espantar. ¡Guau! ¿Es una guadaña?, exclamó Jaune, sorprendido y maravillado. ¿Podría ser? Ruby decidió arriesgarse y seguir presumiendo de su bebé, con una sonrisa orgullosa porque alguien por fin reconocía lo genial que era su arma. Ruby dijo: también es un rifle de francotirador de alto impacto y personalizable. Jaune solo la miró confundido, claramente sin entender una sola palabra. ¿Eh? Ruby se sonrojó al darse cuenta de que estaba volviendo a ponerse en modo nerd. Y también es un arma de fuego, dijo con timidez. Tras unos momentos de silencio incómodo, Ruby decidió romper el hielo. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu arma? Jaune llevó la mano a su cadera y desenvainó su espada. Me temo que no es tan genial como la tuya, pero tengo esta espada, dijo mientras la levantaba en el aire. A pesar del evidente desgaste, el arma aún brillaba con la luz del sol de la tarde. Estaba claro que había sido cuidada con esmero. También tengo este escudo. Lo desprendió de la vaina de su cintura, y en un movimiento se transformó en un escudo bien diseñado. «Oh, ¿y qué hacen?», preguntó Ruby. «Ve, bueno, mi escudo se hace más pequeño». Jaune activó un mecanismo que hizo que el escudo volviera a su forma de vaina. Así que cuando me canso de cargarlo, puedo simplemente colgarlo en la cintura. Jaune estaba claramente avergonzado de lo simple que era su arma. A diferencia de la mayoría en esos tiempos, su espada solo servía para un propósito: cortar enemigos. No tenía arma de fuego integrada, ni mejoras con polvo, ni habilidades mecánicas más allá del combo escudo-vaina. ¿Pero no pesaría lo mismo de todas formas?, preguntó Ruby. Bueno, sí, pero es mucho más fácil de cargar asegurado a mi cintura que en el brazo. Ruby se sonrojó un poco por no haberse dado cuenta antes. Bueno, soy un poco friki con las armas, supongo que me emocioné demasiado al diseñarla. No era justo comparar las dos armas. Después de todo, Crescent Rose era el mejor arma del mundo. Nada podía compararse con ella. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par ante lo que dijo. Espera, ¿tú la hiciste? Eso es increíble. Debes de ser súper talentosa para poder crear un arma tan asombrosa tú sola. La forma en que Jaune lo dijo, con un asombro y una admiración tan genuinos en su voz, hizo que las mejillas de la joven cazadora de ojos plateados se encendieran de un rojo intenso. Deseosa de desviar la conversación de sí misma y detener el calor que se acumulaba en su rostro, Ruby habló. Ve, bueno, tu espada puede que no sea tan complicada o multifuncional como muchas armas modernas, pero me gusta. Hoy en día no mucha gente aprecia los clásicos, además requiere muy poco mantenimiento y nunca fallará porque no tiene partes móviles. Lo simple pero efectivo siempre supera lo complicado y delicado. Suenas como mi abuelo. Nunca le gustaron las armas Mecha Shift por esa misma razón, respondió Jaune. Ruby sabía muy bien que las armas Mecha Shift eran propensas a fallar, por eso fue extremadamente cuidadosa al diseñar Crescent Rose. Pasó por múltiples revisiones y ajustes para hacerla lo más confiable posible. También le hacía mantenimiento con regularidad, aceitaba todas las piezas móviles y reemplazaba los mecanismos viejos o desgastados. Suena como un hombre sabio, respondió Ruby. Ruby y Jaune conversaron durante los siguientes 10 minutos sobre temas aleatorios que surgían. Ruby descubrió que Jaune tenía 7 hermanas. Ella apenas podía con Jan, no podía imaginar la tortura que debía de ser para Jaune lidiar con todas sus hermanas. Para sorpresa de Ruby, ella y Jaune tenían mucho en común. Ambos querían convertirse en cazadores, ambos eran grandes nerds que amaban los cómics como X Ryan Buff, lo cual la sorprendió, ya que nadie más en Signal compartía sus gustos. Ambos adoraban los videojuegos y ambos tenían a alguien a quien desesperadamente querían enorgullecer. Jaune quería hacer sentir orgulloso a su padre, y Ruby, a su madre. También eran dos personas socialmente torpes que no tenían amigos. Lo que hacía que Ruby se preguntara por qué Jaune se le había acercado en primer lugar. No iba a cuestionarlo. Si él quería hablar con ella, ¿quién era ella para quejarse?
Ruby y Jaune estaban tan absortos en su conversación que no se dieron cuenta de que habían estado hablando más de 2 horas. Ruby nunca lograba mantener la atención de alguien por más de unos minutos. Así que alguien hablara con ella voluntariamente durante 2 horas era increíble. Jaune también parecía disfrutar la charla. La única razón por la que notaron cuánto tiempo había pasado fue por la posición del sol en el cielo. Jaune abrió la boca con una gran sonrisa en su rostro. Supongo que el tiempo realmente vuela cuando te diviertes. Me alegra haber podido hablar contigo. Ruby sabía que lo decía en serio. Después de toda una vida de personas que intentaban ser sus amigos solo para acercarse a Jan, ella sabía cuando alguien fingía. Y esta no era una de esas veces. Jaune realmente se estaba divirtiendo con ella, y Ruby también disfrutaba genuinamente de su tiempo con él. Por primera vez en su vida, Ruby Rose había hecho un amigo. Ruby respondió con una sonrisa radiante. Yo también. Aunque tengo que preguntar por qué te acercaste a mí de todas formas. Jaune respondió encogiéndose de hombros. ¿Y por qué no? Mi madre siempre dice que los extraños son solo amigos que aún no has conocido. Ruby soltó una risita. Tienes una mamá genial. Se levantó con un gruñido, estirando los brazos y las piernas que se le habían entumecido. En fin, será mejor que me vaya, mi papá seguramente ya se pregunta dónde estoy. Jaune se levantó junto a Ruby, metió la mano en su bolsillo y sacó su scroll. Antes de que te vayas, intercambiemos números, pidió con una sonrisa inocente. Ruby aceptó encantada y compartió su información de contacto con el rubio. Su lista de contactos se veía un poco menos vacía con ese nuevo número añadido. Ahora tenía un total de 4 contactos. Jan. Papá. Pizza. Jaune. Sí, su lista de contactos seguía siendo triste, pero estaba feliz con esa mejora. Te llamaré, lo prometo, dijo Ruby con una sonrisa alegre antes de que ambos tomaran caminos separados. Después de comprar rápidamente algo de munición nueva para Crescent Rose, así como un poco de aceite, Ruby regresó tranquilamente a casa. Definitivamente saldría esta noche como Spider-Woman. Su primera noche como vigilante había sido un éxito sensacional. Lo lógico era seguir mejorando sus habilidades con experiencia real. Sabía que era muy fuerte, pero no estaba segura de poder enfrentarse sola a cazadores profesionales. Claro, podía superar fácilmente a cualquier estudiante de Signal una y otra vez, pero contra un oponente mucho más hábil que ella no estaba segura de resistir. Principalmente le preocupaba que no podía apoyarse en las técnicas que usaba la Crescent Rose, porque obviamente no podía llevar su arma consigo. Su semblanza también estaba descartada por razones igual de obvias. Sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo nunca habían sido muy buenas. Bueno, en realidad apestaban, pero solo porque su bebé era tan increíble. ¿Para qué necesitaba los puños cuando siempre tenía a Crescent Rose? Su cuerpo era pequeño, así que nunca confiaba en la fuerza bruta para pelear. Se basaba en su agilidad y velocidad superiores para superar a sus oponentes. Ahora que lo pienso, nunca combiné mi velocidad arácnida con mi semblanza. Tendré que tener mucho cuidado al probar eso. La primera vez que desbloqueé mi semblanza, me di una conmoción cerebral y me rompí todo al estrellarme contra un árbol. Usar mi velocidad arácnida y mi semblanza juntos me dejaría mucho peor que unos días en el hospital. Mejor lo dejo para otro día. Ruby salió de sus pensamientos al ver a una multitud rodeando lo que parecía ser una tienda de polvo. Al acercarse al edificio y usando su pequeña estatura para colarse entre la multitud, descubrió la razón de tanta aglomeración. Había varios coches de policía frente a las ventanas destrozadas del lugar. No quedaba ni un solo gramo de polvo en la tienda. Había sido saqueada por completo. En algún momento apareció una reportera, seguramente para aprovechar la historia. Usando sus sentidos mejorados, Ruby escuchó la voz de la mujer que hablaba a la cámara. El último de una larga serie de robos ocurrió anoche en la tienda detrás de mí, conocida como Diamond's Dust Shop.
Lo extraño de todos estos robos es que el culpable, Roman Torchwick, aún no ha robado un solo lien de ninguno de estos establecimientos, eligiendo en su lugar llevarse cada frasco de polvo a la vista. Las autoridades trabajan arduamente para atrapar a este peligroso criminal. Se implementarán medidas de seguridad adicionales con la esperanza de atraparlo en el acto. Ruby estaba al tanto de esos robos, así como del cerebro detrás de ellos. Era difícil no conocer el infame nombre de Roman Torchwick. Solía ser un cazador muy hábil por derecho propio, con muchas misiones exitosas a sus espaldas antes de volverse un renegado por alguna razón. A Ruby no le importaba demasiado la razón de ese repentino cambio de corazón, solo sabía que había que detenerlo. Ese era su objetivo actual. Encontrar y capturar a Roman Torchwick. Localizar su base sería muy complicado. Un tipo como Torchwick no era tan estúpido como para quedarse en un solo lugar, probablemente tuviera varias guaridas donde esconderse. Afortunadamente para Ruby, no necesitaba encontrar su base, solo averiguar dónde atacaría después. Primero, debía descartar las zonas con demasiada gente. Un ladrón como él no sería tan tonto como para robar una tienda con múltiples testigos cerca. Segundo, no patrullaría alrededor de tiendas vigiladas por cazadores que solían merodear. Tercero, excluiría las tiendas pequeñas de Dust. Torchwick siempre buscaba el mayor botín posible, así que un negocio chico no sería buen objetivo. Y por último, no lo buscaría en áreas donde ya había atacado. Eso reducía bastante sus opciones. Ahora solo quedaba encontrarlo. Ya estaba oscuro cuando Ruby terminó de trazar su plan. Esa noche comenzaría la búsqueda de Roman Torchwick. Con su bolsa de municiones en mano, Ruby emprendió el camino de regreso a casa. El suave zumbido de su sentido arácnido interrumpió su andar. Ruby se detuvo en seco y giró la cabeza a la izquierda, lista para pelear. Esperaba tener que esquivar un puñetazo y responder con uno propio, pero lo único que vio fue un enorme edificio que parecía una especie de club nocturno. ¿Por qué un club nocturno activaría mi sentido arácnido? Entonces Ruby notó algo muy familiar estacionado a poca distancia. La motocicleta de Jan. Ruby gimió por dentro. Sabía perfectamente lo que estaba a punto de pasar. Esa moto solo podía pertenecer a su hermana, y Jan no era ninguna extraña a las peleas de bar. No bebía con frecuencia, pero vaya que sabía divertirse. No le sorprendería encontrar a unos cuantos hombres con conmociones leves y huesos rotos tirados en el suelo. Ese era el estilo de Jan. La sutileza no estaba en su vocabulario. Ruby entró al edificio con resignación. Tal como lo esperaba, vio al guardia de la entrada desplomado contra la pared, completamente inconsciente. Afortunadamente aún respiraba, pero estaba claro que Jan había llegado con la intención de armar lío. Me pregunto por qué Jan vino justo aquí. Este sitio es bastante turbio para ser un bar, perdido en medio de la nada, en un rincón oscuro de Vale. Jan solía meterse en problemas con las autoridades locales. Nunca por algo grave como agresión, pero sí había recibido cargos por beber siendo menor de edad en más de una ocasión, además de estacionar su motocicleta en lugares prohibidos. Esos incidentes nunca quedaban en sus antecedentes por lo menores que eran, pero si Jan decidía golpear a todo un bar lleno de gente, las cosas podían ponerse muy feas. Tras echar un último vistazo al guardia inconsciente y asegurarse de que seguía con pulso, Ruby cruzó las dobles puertas hacia la pista de baile. Para ser un club, en realidad era bastante mediocre, o al menos eso supuso Ruby, pues nunca había ido a uno a divertirse con amigos y no tenía con qué comparar. Había una gran pista de baile en el centro, con una cabina de DJ detrás. A la izquierda se encontraba la barra. La música era bastante buena, incluso le resultaba familiar a Ruby. Lo que hacía al club tan soso era la absoluta falta de color. Todo era en blanco y negro, salvo las luces que de vez en cuando tenían la pista de rojo por unos segundos. Hasta la gente era aburrida de ver. Lo que hacía interesante al club, sin embargo, era la enorme pelea que estaba ocurriendo en plena pista.
Varios hombres con gafas rojas y trajes negros estaban regados por el lugar, mientras otros tantos convergían sobre una sola figura que los enfrentaba a todos al mismo tiempo. Su hermana, Yang Xiaolong. Ruby ya sabía que esto iba a pasar, pero eso no significaba que estuviera preparada para lidiar con ello. Cuando Yang quería algo, lo conseguía o golpeaba a quien no pudiera dárselo. Viendo los múltiples cuerpos adoloridos y quejumbrosos repartidos por la sala, Ruby podía adivinar con bastante certeza que Yang no había conseguido lo que quería. Ruby sabía que tendría que intervenir en algún momento, solo esperaba que su hermana terminara antes de que eso fuera necesario. En ese momento, Yang se enfrentaba a dos chicas con extravagantes atuendos a juego. Eran gemelas, hasta donde Ruby podía notar. La única diferencia era el color de la ropa. Las dos lanzaron una ráfaga de golpes y patadas contra Yang, quien tenía evidentes dificultades para lidiar con ellas. Era una gran luchadora, sí, pero nunca había sido buena contra oponentes especialistas en patadas, algo que quedaba claro en ese combate. La gemela de rojo lanzó una patada hacia la nuca de Yang. Esta se agachó, pero de inmediato recibió un rodillazo devastador en la nariz por parte de la gemela de blanco. Yang corrigió su postura en el aire y cargó contra ellas con una rápida descarga de la sembersélica. Golpeó el suelo con tal fuerza que lo resquebrajó, provocando una onda expansiva que Ruby pudo sentir a varios metros. El impacto desestabilizó a las gemelas y ese instante fue todo lo que Yang necesitó. Se abalanzó contra la de blanco y le hundió el puño en el estómago, descargando a la vez sus armas para añadir más potencia. La gemela salió disparada como un cohete contra su hermana, derribándola con brutalidad. Sus auras se activaron para evitar daños graves, pero aún así ambas quedaron tendidas en el suelo, gimiendo de dolor. Ruby debía de haber llegado al final de la pelea, pues Yang ya lucía bastante cansada. Podía entrenar horas y horas sin agotarse, así que o esas chicas eran más fuertes de lo que parecían, o su hermana llevaba un buen rato peleando. De repente, el sentido arácnido de Ruby retumbó con fuerza en su cráneo. Alerta de inmediato, escaneó los alrededores en busca de peligro. No tardó en ver a un hombre con gafas rojas encaramado sobre la cabina del DJ, sosteniendo un enorme lanzacohetes. Apuntaba directamente a su exhausta hermana. Ruby reaccionó en un instante. Usando su semblanza, se lanzó hacia Yang, la tomó con sus manos adhesivas y se movió justo a tiempo para esquivar el proyectil, que explotó detrás de ellas, lanzándolas hacia adelante. El aura las protegió a ambas de la explosión y el calor, pero no anuló por completo el dolor. Todas las ventanas cercanas estallaron, las mesas cayeron y las botellas de licor explotaron, derramando su contenido. La visión aumentada de Ruby resultó una debilidad en ese caso. El destello del cohete saturó sus sentidos y la dejó momentáneamente ciega. Su sentido arácnido seguía vibrando, así que sabía que el peligro no había pasado. Ruby se colocó protectora frente a Yang mientras esperaba que su visión se aclarara. Cuando finalmente lo hizo, contempló los restos humeantes de lo que antes había sido un club nocturno lleno de vida. Ladrillos y piedras esparcidos por doquier, vidrios rotos cubriendo el suelo, humo elevándose hacia el cielo y todos los matones derrotados huyendo por los agujeros de las paredes. «Ruby», murmuró Yang. Ruby miró a su hermana. Sangraba en algunos lugares y tenía moretones en otros. No estaba nada bien. «Vaya, Yang», respondió Ruby con una sonrisa cansada, «sí que sabes cómo arruinar una fiesta, ¿eh? Tienes mucho que explicar, pero eso puede esperar». Entonces llevó la mano a su espalda y desenvainó su guadaña transformable. El hombre del lanzacohetes emergió lentamente del humo acre. Ya tenía un nuevo proyectil cargado y listo para disparar. «No te preocupes, Yang, yo me encargo». Ruby no podía darle tiempo al hombre de reaccionar. Un solo segundo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora era momento de actuar. Ruby activó su semblanza y se lanzó hacia el peligroso hombre. El tiempo pareció ralentizarse para la joven cazadora, ya que sus sentidos mejorados le permitían pensar mucho más rápido que cualquiera. Con un rápido movimiento de Crescent Rose, golpeó hacia arriba el lanzacohetes, haciendo que este se disparara hacia el cielo.
Sin perder un segundo más, Ruby golpeó con el extremo romo de su arma en la sien del hombre, dejándolo caer al concreto como un saco de ladrillos. El cohete siguió su trayectoria hacia arriba hasta explotar en un brillante destello de fuego y metal candente. Ruby cubrió sus ojos para no quedar cegada por segunda vez. Si las autoridades no sabían lo que estaba pasando antes, seguro que ahora sí. Tenían que huir lo más rápido posible. Y Jan, deberíamos irnos antes de que lleguen los policías, dijo Ruby con voz nerviosa mientras se acercaba a su hermana mayor. Jan ya estaba un paso adelante. Corrió rápidamente hacia su moto, que de algún modo había quedado intacta después de todo aquel desastre. Ruby se subió justo detrás de ella mientras encendía el motor. Ya podía ver las luces rojas y azules acercándose. Jan se alejó del lugar en llamas con una imprudencia increíble. No le importaban las leyes de tránsito en ese momento, lo único que le importaba era no ir a la cárcel. Mientras se alejaban del club, Jan murmuró entre dientes: «Nunca tuve mi strawberry sunrise». Ruby gimió. El viaje de regreso se hizo en un incómodo silencio. Al llegar a casa, Jan estacionó su moto y suspiró ruidosamente. «Supongo que vamos a hablar de esto, ¿eh?», murmuró. Ruby respondió con una mirada molesta, los brazos cruzados y golpeando el suelo con el pie de manera impaciente. Jan siempre había sido del tipo impulsivo que se lanzaba de cabeza a las situaciones sin pensar en las consecuencias, pero esta vez había ido demasiado lejos. Sí, se metía en peleas seguido, la mayoría de las veces solo se trataba de golpear a los chicos que la miraban como si fuera un pedazo de carne, pero nunca antes había terminado en una pelea de bar que acabara con todo el edificio en llamas. Su duelo de miradas duró 2 minutos hasta que quedó claro que Ruby no iba a ceder. Con una fuerte exhalación, Jan habló: «Solo quería información. Escuché que Juniors era el lugar al que debías ir si la necesitabas. Fui esperando entrar y salir con lo que quería, pero claramente las cosas no salieron como planeaba». Ruby asintió con comprensión. ¿Qué era tan importante como para destrozar un club y golpear a tanta gente? Jan frunció el ceño de inmediato. Fuera lo que fuera, era un tema delicado para ella. «Lo siento, Ruby, pero esto es algo que necesito hacer por mí misma. No quiero que te involucres en mis problemas». Ruby esperaba una respuesta así, pero eso no evitó su decepción. Jan no era tan difícil de leer, pero cuando realmente quería ocultar algo, era muy buena asegurándose de que nadie lo descubriera. Ni siquiera los ojitos de cachorro de Ruby funcionaban en situaciones así. «Mira, te prometo que no haré algo así otra vez». Estaba enojada y las cosas se salieron de control. «Normalmente no pierdo la calma tan fácilmente», dijo Jan. Y tenía razón. Solo perdía el control así cuando se trataba de su familia. «¿Por qué te enojaste tanto entonces? ¿Se negaron a responder tus preguntas o algo así?». Ruby podía imaginarla perdiendo la paciencia si alguien se negaba a darle la información que necesitaba desesperadamente. No, ellos no sabían nada. «Por eso me enojé», respondió Jan con pesar. Ruby hubiera pensado que había escuchado mal de no ser por su super oído. La miró boquiabierta antes de obligarse a hablar. «Espera, destrozaste un club, golpeaste a docenas de personas, literalmente tiraste el techo abajo y tuviste que ser rescatada por mí, todo porque ellos no tenían la culpa de nada». Ruby prácticamente le gritó a su hermana. Jan al menos tuvo la decencia de sonrojarse al darse cuenta de lo irracional que había sido. «Bueno, cuando lo pones así suena estúpido», respondió, poniéndose aún más roja. Nunca antes Ruby había querido tanto darle un puñetazo en la cara a Jan. «Tuviste suerte de que yo estuviera ahí», la reprendió Ruby. «Pudiste haber salido gravemente herida si no te sacaba del camino». Normalmente Ruby no reprendía a su hermana, pero era porque nunca hacía nada que lo mereciera. Era Jan quien la regañaba a ella por hacer tonterías, como aquella vez que intentó hacer pastel casero y usó sal en lugar de azúcar. Jan le dedicó una suave sonrisa. A pesar de todo lo ocurrido esa noche, seguía siendo su hermana, y la amaba mucho. La cazadora rubia abrazó a su hermana pequeña antes de que pudiera reaccionar. «Gracias por salvarme esta noche, Ruby».
No sé qué haría sin ti, te quiero. Ruby devolvió felizmente el abrazo. Jan la volvía loca, pero al final del día seguía siendo quien la había criado hasta convertirse en la joven que era ahora. Ninguna discusión cambiaría el amor que Ruby sentía por ella. Se separaron cuando el estómago de Ruby rugió pidiéndole comida. Ella se sonrojó un poco, pero Jan soltó una carcajada. «Alguien tiene hambre». «Apuesto a que no has comido en todo el día», dijo mientras le daba un toque en el vientre, burlona. Sus nuevos superpoderes servían de poco contra lo mucho que le hacía cosquillas. Algunas cosas nunca cambiaban. Pero bueno, sí tengo un poco de hambre. Siguiendo a su hermana al interior, Ruby corrió al refrigerador en busca de algo rico. Demasiado perezosa para cocinar, simplemente metió una pizza congelada al horno. La pizza era uno de sus alimentos favoritos, nunca se cansaría de ella. Tras devorar toda la pizza, Ruby subió corriendo a darse una ducha. Después de trabajar todo el día entre cenizas y escombros, lo necesitaba desesperadamente. Todavía estaba adaptándose a su nuevo cuerpo. Cada vez que se miraba en el espejo, se tomaba unos minutos para admirar su físico. Necesitaba ropa nueva, por eso era algo molesto, pero necesario. Al salir de la ducha, Ruby usó su oído mejorado para asegurarse de que su familia estuviera dormida. El pulso y la respiración de Jan eran lentos, lo mismo que los de su tío. El camino estaba libre, ambos estaban dormidos. Ruby se puso su traje y saltó por la ventana. Vale, era hermoso de noche. Bastante limpio para ser una ciudad grande, con poca contaminación, lo que le permitía ver cada estrella brillar en el cielo. La luz reflejada en la luna rota era de un blanco hermoso. Ajustó su máscara para poder respirar con facilidad. El aire fresco no tenía olor, pero era agradable respirarlo por la nariz. Estaba encaramada en lo alto de un edificio, vigilando sus alrededores. A esas horas había pocos ciudadanos en la calle, en su mayoría gente regresando tarde del trabajo o vagabundos. Ocasionalmente pasaba un coche, pero en general todo estaba en calma. Exactamente lo que Ruby quería. Estaba cazando al infame criminal Roman Torchwick. Tras pensar un rato en dónde sería más probable que atacara, determinó que un lugar tranquilo y alejado de sus golpes anteriores sería perfecto para acecharlo esa noche. Por supuesto, eso todavía dejaba múltiples opciones de dónde golpearía después, así que dependía de su sentido arácnido para decirle dónde estaba ocurriendo el peligro. Había solo unos 4 lugares en los que Torchwick probablemente atacaría a continuación. Así que se colocó a una distancia más o menos equidistante de los 4 y expandió el rango de su sentido arácnido para cubrirlos a todos. Era agotador mantenerlo durante largos periodos de tiempo, así que solo lo expandía en ráfagas cortas para conservar energía. ¿Qué demonios de araña me mordió para darme todas estas habilidades increíbles? Trepar paredes y lanzar telarañas tiene sentido porque está relacionado con una araña, pero ¿cómo demonios obtuve superfuerza? Sí, las arañas pueden levantar muchas veces su propio peso, pero eso es solo porque son pequeñas. Sus músculos no son mejores que los músculos humanos en absoluto. Además, ¿qué demonios es el sentido arácnido? Las arañas no podían detectar el peligro antes de que sucediera. Aunque son las segundas criaturas más sensibles a vibraciones del planeta, solo superadas por las cucarachas. ¿Cómo se traduce eso en una increíble habilidad de precognición? Me pregunto si tengo más habilidades que aún no he descubierto. Supongo que solo el tiempo lo dirá. Ruby fue arrancada de sus pensamientos al sentir esa familiar punzada de su sentido arácnido activándose. No apuntaba hacia las tiendas de Dust cercanas, sino apenas a unas calles de su ubicación actual. Flexionando las rodillas y saltando con todas sus fuerzas, Ruby lanzó una gruesa línea de seda arácnida pegajosa y comenzó a balancearse hacia el peligro. Al alcanzar el punto más alto de su balanceo, Ruby soltó la telaraña y dejó que la física se hiciera cargo de su cuerpo. La gravedad la jaló hacia el suelo a una velocidad que seguramente la habría matado de no ser por su aura. Ruby se habría estrellado contra el concreto si su sentido arácnido no la hubiera alertado.
Reaccionando rápidamente, disparó una telaraña hacia la esquina de un edificio y se impulsó hacia arriba justo antes de chocar contra el suelo. Ahora Ruby tenía mucho impulso mientras se acercaba rápidamente a su destino. Al llegar, se posó sobre un poste de luz que daba vista a un oscuro callejón. Desde ahí pudo ver claramente a 3 hombres con cuchillos que rodeaban a una figura arrodillada. La cartera, ahora. También tu teléfono y ese reloj, gritó uno de los atacantes. La víctima, con manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera que parecía cara. Te tomen, aquí está. Por favor, no me hagan daño. Cállate. Gritó otro de los atacantes mientras se disponía a darle una patada al hombre aterrorizado. Nunca tuvo la oportunidad, pues su pierna quedó repentinamente envuelta en una prisión de telaraña. Sus palabras fueron ahogadas cuando su rostro quedó cubierto de seda, y la mujer le barrió las piernas para luego soltarle un devastador gancho izquierdo en la mandíbula. Spider-Woman se aseguró de contener mucho su fuerza. No sería bueno matar a alguien. Eran malas personas, sí, pero no merecían morir. Desafortunadamente, no se contuvo lo suficiente, pues varios dientes salieron volando y la mandíbula del hombre quedó dislocada con un crujido espantoso. La parte positiva era que estaba inconsciente, así que no sentiría dolor. Ups, lo siento amigo, no era mi intención pegarte tan fuerte, dijo, sin recibir respuesta del cuerpo inconsciente. Lo que sí recibió fue una alerta de su sentido arácnido detrás de ella. Girando la cabeza, Spider-Woman permitió que una afilada hoja pasara rozando su mejilla. Rápidamente atrapó la muñeca del agresor en un agarre aplastante y, con una fracción de su fuerza, lo giró y lo estampó contra el concreto con tal fuerza que una nube de polvo estalló desde el punto de impacto. Todo el aire salió disparado de los pulmones del hombre al caer. Spider-Woman no perdió tiempo y lo envolvió en una red de telarañas para dejarlo pegado al suelo. Al volverse, se encontró cara a cara con el último atacante. Estaba empapado en sudor, aterrorizado ante la vigilante enmascarada. Tu turno, dijo Spider-Woman. Apuesto a que eso sonó súper genial. El último atacante dudó si debía lanzarse contra ella. Era obvio que era más fuerte, rápida, resistente e inteligente, así que atacarla sin un plan sería una pésima idea. Finalmente decidió salir corriendo en dirección opuesta. Desafortunadamente, no alcanzó a dar ni 2 pasos antes de que su pie quedara atrapado en una telaraña. El hombre cayó de bruces con un grito sorprendido, estrellando la cara contra el concreto y rompiéndose la nariz. Sin ver ninguna razón para alargar más el juego, Spider-Woman envolvió su cuerpo en un capullo de seda. Spider-Woman observó su trabajo. Había usado un poco más de fuerza de la necesaria y probablemente le había dado una conmoción a uno de ellos. Otro sangraba de la boca, con dientes esparcidos por el suelo. Finalmente, divisó la cartera de cuero que pertenecía a la víctima. Lanzó una delgada línea de telaraña y la recuperó de inmediato en su mano enguantada. Al girarse, vio al hombre sentado, mirándola con ojos llenos de asombro. Se acercó a él y le entregó la cartera. Creo que esto le pertenece. Tras un momento, el hombre recuperó la capacidad de hablar. Sí, muchas gracias. El hombre tomó su cartera con manos temblorosas. No parecía estar herido, solo sacudido por el asalto. ¿Quién eres tú? Spider-Woman se señaló a sí misma. Yo. Soy Spider-Woman, proclamó orgullosa la vigilante. Puedes llamar a la policía por mí. Preferiría no dejar a estos 3 idiotas aquí tirados sangrando toda la noche, pidió Spider-Woman. El hombre rió nerviosamente con su broma. Sí, claro, no hay problema. Que tenga buena noche, señor, dijo ella con un gesto antes de impulsarse en el aire y alejarse balanceándose. Cuando Ruby estuvo a una distancia segura del lugar del ataque, permitió que su fachada calmada y segura se desmoronara. De inmediato comenzó a respirar agitadamente y trató de calmar su corazón desbocado. No puedo creer que eso acaba de pasar. Ruby necesitaba adoptar una personalidad al realizar sus actividades de vigilante.
Un héroe debía inspirar esperanza en los civiles asustados, así que no podía darse el lujo de parecer tan nerviosa cada vez que entraba en una pelea. Tenía que escoger una forma de hacer que la gente se sintiera segura. Ruby tomó su decisión. Eligió algo tan horripilante, tan indescriptiblemente terrible que hasta le daba escalofríos solo pensarlo. Había tenido pesadillas con convertirse en ese tipo de persona desde que era niña. Jamás en 1.000.000 de años pensó que llegaría a considerar algo así. Incluso ahora, dudaba de su decisión. Ella tendría que actuar como Yang. Yang mostraba una cualidad que todos los héroes deberían tener: confianza. Prácticamente irradiaba confianza. Incluso en situaciones difíciles, siempre encontraba tiempo para hacer una broma. Así que Ruby decidió ocultar lo asustada que estaba imitando su comportamiento. Eligió burlarse en voz alta de sus enemigos y siempre hacía una broma cuando se le presentaba la oportunidad. Esto era perfecto, porque si bromeaba en medio de una mala situación, las personas a las que intentaba salvar sabrían que Spider-Woman tenía todo bajo control. Después de todo, ¿quién haría chistes estando realmente asustado? Le llevaría un tiempo poder soltar frases ingeniosas una tras otra con facilidad, pero tenía todo el tiempo del mundo para practicar. Además, siempre podía copiar material de Yang si lo necesitaba, no es que lo fuera a hacer jamás, ya que la aterraba la sola idea de actuar como su hermana, y mucho menos rebajarse aún más copiando sus chistes. Ella haría los suyos propios, y a diferencia de los de Yang, los suyos sí serían buenos. Al regresar al tejado del que había partido, Ruby tomó asiento y sacó su scroll. Apenas eran las 11 de la noche, solo llevaba una hora fuera. Gracias a Dios era sábado. Aunque tenga resistencia mejorada, aún puedo cansarme como una persona común. Aunque probablemente podría operar como Spider-Woman durante 3 días sin descanso gracias a mi resistencia arácnida y mi aura, Ruby decidió pasar el tiempo jugando en su scroll. De vez en cuando intensificaba su sentido arácnido para revisar los alrededores en busca de peligro, principalmente de Roman y sus matones. Tras completar un nivel particularmente difícil en su juego, Ruby sintió el cosquilleo familiar de su sentido arácnido, indicándole la dirección de una de las tiendas de Dust que estaba vigilando. Sabía que por fin era momento de entrar en acción. Este sería su primer combate duro desde que había obtenido sus poderes. Durante las clases de combate en Signal, siempre se contenía para alargar la pelea antes de dar el golpe final. Lo hacía para asegurarse de que nadie notara un repentino y meteórico aumento en sus habilidades como joven cazadora, pero si se trataba de Torchwick a donde su sentido la guiaba, entonces este sería su enfrentamiento más difícil hasta ahora. Sin pensarlo 2 veces, Spider-Woman saltó del tejado y se lanzó columpiándose en la distancia. Los profesionales tienen estándares. Esas eran las palabras por las que vivía Roman Torchwick. Incluso alguien tan moralmente corrupto como él sabía dónde trazar la línea. Jamás heriría o mataría a alguien que no intentara atacarlo. Todos los que escucharan instrucciones y cooperaran sobrevivirían sin sufrir heridas. Incluso cuando se veía obligado a atacar o matar a alguien, intentaba que fuera lo menos doloroso posible. Pagaba a sus subordinados lo que valían, nunca engañaba a nadie. Así se aseguraba de que confiaran en él y permanecieran leales. Hasta hace poco, uno de sus estándares era nunca robar a alguien que no lo mereciera. Robar a alguien que solo intentaba ganarse la vida para sí mismo y su familia era algo que nunca haría. No solo porque no había dinero que ganar allí, sino porque si lo atrapaban, eso solo empeoraría su situación. Eso fue hasta que ella apareció. Roman estaba ocupado con sus propios asuntos cuando, de la nada, apareció una mujer desconocida diciendo que tenía una propuesta para él. Roman no era un ingenuo, no era la primera vez que un don nadie se le acercaba queriendo una parte de su pastel. Pero, como siempre, decidió seguirle el juego. Quién sabe, tal vez valiera la pena. Ella quería que él y sus hombres trabajaran con ella en un proyecto especial, pero cuando él la presionó para saber más sobre dicho proyecto, ella se negó. Fue entonces cuando Roman decidió terminar la conversación.
Si no quería compartir información, entonces no necesitaba su ayuda. Entonces ella le dio una paliza. No solo eso, sino que también destrozó a Neapolitan y a él al mismo tiempo. Ni siquiera fue una pelea, era como comparar a una cazadora completamente entrenada y poderosa con un niño pequeño sin extremidades. Ni siquiera lo estaba intentando. Por primera vez en muchos años, Roman Torchwick sintió miedo. Ella le dejó claro que si se negaba a cumplir, lo mataría a él y a Neo. Roman era un hombre rencoroso, habría sacrificado con gusto su propia vida con tal de que esa mujer no consiguiera lo que quería, pero jamás sacrificaría a su compañera de crimen por ello. Así que, con pocas opciones, aceptó sus términos. Ella quería Dust, mucho Dust. Roman nunca había robado Dust específicamente antes. Claro, si durante un robo alguien tenía polvo de alta calidad a mano, lo tomaba, pero jamás había planeado un atraco solo para ignorar el dinero y quedarse únicamente con el polvo. Era un fastidio encontrar a alguien dispuesto a comprárselo cuando podían conseguirlo por medios legales. Sí, podía venderlo con descuento, pero nunca valía la pena. Así que Roman empezó a asaltar tiendas de Dust para llevarse hasta la última mota que tuvieran. Habría preferido robar a la Schnee Dust Company, pero esas tiendas eran mucho más grandes que cualquier otra y sus medidas de seguridad eran mucho mejores. Necesitaría el triple de hombres de lo habitual para vaciar una de sus tiendas en el mismo tiempo. No perdería un segundo de sueño por robarle a la SDC. Su CEO era un bastardo corrupto que hacía que sus empleados, humanos o faunos, trabajaran en condiciones terriblemente inseguras solo para ahorrar unos cuantos lien. La SDC merecía ser robada. Pero eso no era una opción en ese momento, así que Roman se vio obligado a robar a los pequeños. Sus tiendas tenían poca seguridad, eran más pequeñas y estaban abiertas por más tiempo para poder ganar más. Roman miró hacia la calle, al edificio lleno de polvo que planeaba vaciar. Detrás de él, varios hombres armados y listos lo seguían, todos tenían órdenes que se esperaba cumplieran al pie de la letra. Se acercó a la tienda con una sonrisa confiada en el rostro y un cigarro en la boca. Antes de entrar, lo apagó debido al sistema de aspersores obligatorio en los establecimientos de Dust. La campanilla sonó suavemente cuando empujó la puerta, seguido por todos sus hombres. El dueño era un anciano que parecía estar cerca de los 70. Toda la parte superior de su cabeza estaba calva, mientras que los costados tenían demasiado cabello. Miró a Roman y a sus matones con una sonrisa amable. «Hola, bienvenido a From Dust Till Dawn, ¿en qué puedo ayudar?» El hombre se detuvo en seco cuando todo el color abandonó su rostro. Roman se acercó al mostrador mientras examinaba los alrededores. Esta tienda era un poco más grande que la mayoría de las que asaltaba, pero manejable. ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar una tienda de Dust abierta a estas horas?, preguntó Roman con sarcasmo. Se enorgullecía de ser un caballero, incluso cuando robaba gente. Esta no era la excepción. Gritarle a alguien y apuntarle con un arma solo haría que entrara en pánico, así que prefería ser educado y respetuoso. El dependiente levantó las manos sobre su cabeza y recuperó la voz. Por favor, solo toma mis lien y vete», respondió con voz temblorosa. Bien, este tipo no intentaría hacerse el héroe, eso lo haría mucho más fácil. SHH, no estamos aquí por tu dinero, dijo Roman suavemente. Eso no calmó al hombre en lo más mínimo, pero tampoco lo esperaba. Giró la cabeza para dirigirse a los hombres que lo acompañaban. «Tomen el Dust», ordenó. Sin decir más, todos sus hombres comenzaron a recoger hasta la última partícula de polvo en la tienda. Se movían con experiencia y fluidez, sin tropezar ni pasar por alto ningún rincón. Roman abrió el maletín que había llevado y lo empujó hacia el dueño. «Por favor, llénalo para mí, te lo agradecería mucho», dijo con una leve sonrisa. El hombre dudó solo un segundo antes de empezar a llenar el maletín con brillantes cristales del altamente explosivo Dust. «Me encanta cuando un plan sale bien», pensó Roman para sí mismo, no había mejor sensación que todo saliera exactamente como uno quería.
El hombre terminó de empacar el maletín lleno de cristales de polvo. Un placer hacer negocios contigo. Vamos chicos, ya está todo listo. Roman observó la tienda esperando ver a sus hombres terminando su trabajo. En su lugar, lo único que lo recibió fue una tienda vacía. Roman supo al instante que algo andaba mal, no había forma de que sus hombres simplemente hubieran huido, y aun si lo hubieran hecho, él los habría visto salir. Avanzando con cautela hacia la esquina de la tienda con su arma desenfundada, Roman esperaba encontrarse con algún cazador tratando de salvar el día. Una vez más, lo único que encontró fue absolutamente nada, la tienda estaba vacía. Solo gracias a sus sentidos entrenados como cazador, fue capaz de escuchar un murmullo suave y ahogado que provenía de arriba. Alzando apenas un poco el cuello hacia arriba, descubrió algo que definitivamente no esperaba. Todos los hombres que había traído estaban envueltos en un capullo de seda de araña colgando boca abajo del techo. Roman reaccionó justo a tiempo para esquivar un poderoso golpe dirigido directamente a la parte trasera de su cabeza. Spider-Woman había llegado a su destino justo a tiempo para ver a un grupo de matones entrar a la tienda de polvo. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Si dudaba, alguien podía salir gravemente herido. A ver, no puedo simplemente entrar y golpear a todos, los empleados podrían salir lastimados si alguno los toma como rehenes. Tampoco puedo llamar a la policía, no solo rastrearían mi scroll y descubrirían quién soy, sino que tampoco llegarían a tiempo. Dejarlos salir de la tienda podría ser lo más seguro, así los enfrento afuera sin poner a nadie en riesgo, pero eso aumenta las probabilidades de que escapen con el polvo. Creo que la mejor opción es entrar a escondidas y sacarlos uno por uno desde las sombras. Perfecto, por suerte mi traje no es demasiado llamativo. Tomada la decisión, Spider-Woman entró en acción. Se aproximó al edificio desde un costado y localizó rápidamente una ventilación que llevaba al interior. Con poco esfuerzo retiró la rejilla y se arrastró hacia adentro. Mi traje va a quedar asqueroso, limpiarlo va a ser una pesadilla, da igual. Navegando por los polvorientos conductos, Spider-Woman distinguió luz filtrándose por la rejilla al otro lado. Espiando a través de la abertura, vio a un total de 5 hombres. 4 de ellos vestían trajes negros con sombreros negros y gafas rojas. El último llevaba un elegante traje blanco con guantes negros y un sombrero bombín con una franja roja alrededor. Su cabello era de un naranja brillante y tenía unos ojos verdes intensos. Spider-Woman reconocería a ese hombre en cualquier parte. Roman Torchwick, dijo con un gesto de desdén. Agarren el polvo, oyó decir al hombre. Los 4 secuaces se dispersaron para reunir todo el polvo disponible en la tienda. Decidió que ese era el momento perfecto para actuar. Con los hombres dispersos sería fácil derribarlos uno por uno sin que nadie lo notara. Retirando silenciosamente la rejilla y saliendo del conducto, Spider-Woman comenzó a escalar el techo de la tienda. Bien, ¿cómo hago esto? Si los dejo en el suelo, sus compañeros podrían descubrirlos. Supongo que tendré que colgarlos en el techo. Spider-Woman se colocó justo encima de uno de los matones. Apuntando con cuidado, lanzó una bola de telaraña que le cubrió la boca y luego una línea que lo jaló hacia arriba. Girándolo en el aire, lo envolvió por completo en telarañas antes de pegarlo al techo. Eso fue fácil. Uno menos, quedan 4. Avanzando por el techo hacia un par de matones que recogían polvo, levantó las manos pero se detuvo un momento. Creo que puedo atraparlos a los 2 al mismo tiempo. Necesito un plan nuevo. Pensando rápido, soltó su agarre del techo y cayó silenciosamente detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, Spider-Woman los noqueó al instante con 2 potentes golpes en la nuca. Los sujetó antes de que golpearan el suelo y alertaran a alguien, y saltó de vuelta al techo. Los envolvió en telarañas y los pegó junto a su compañero antes de escabullirse otra vez. Solo quedan 2. Deshacerse de los últimos matones fue sencillo, lo único que quedaba era Roman Torchwick. Una mirada en su dirección bastó para notar que ya se había percatado de la ausencia de sus secuaces. Con el bastón en mano, Roman comenzó a caminar lentamente por la tienda, buscando a sus hombres.
Spider-Woman cayó del techo con un suave golpe y se escondió detrás de unas estanterías, siguiéndolo con el oído para preparar su ataque. Cuando Roman se detuvo, ella se asomó y descubrió que había encontrado a sus hombres colgados en el techo. Decidió que era el momento de actuar y salió de su escondite, lanzando un puñetazo directo a la nuca de Roman. Roman apenas alcanzó a reaccionar, girando la cabeza hacia la izquierda para evitar el devastador golpe. El puño le rozó la mejilla y chocó contra su aura antes de que pudiera apartarse. Retrocedió de un salto para tomar distancia y, sin dudar, apuntó con su bastón hacia ella. Antes de que siquiera disparara, el sentido arácnido de Spider-Woman lanzó su advertencia. Agachándose para esquivar la poderosa descarga de polvo, corrió hacia el hombre buscado. Él consiguió esquivar el puñetazo que ella lanzó a su cabeza e intentó contraatacar golpeándola en el cuello con el bastón. Spider-Woman atrapó su muñeca con un gruñido y apretó con fuerza. Pudo ver el pánico en el rostro de Roman, sus ojos se abrieron con sorpresa ante sus reflejos. Spider-Woman comenzó a golpearlo en la cara, pero tuvo que soltarlo cuando él apuntó el cañón del bastón a su cabeza. Girando sobre sí misma, esquivó la bala que pasó silbando junto a su oreja, y aprovechó el impulso para arrastrar a Roman con ella, lanzándolo a través del escaparate de vidrio al frente de la tienda. Roman rodó sobre el pavimento, su aura chisporroteando con cada impacto. Spider-Woman saltó tras él, aterrizando justo cuando Roman se reincorporaba. Ambos se miraron por unos instantes hasta que Spider-Woman habló. Dime, ¿en qué momento de tu día pensaste que era buena idea salir de tu casa con tanto delineador? Roman temblaba de ira. ¿Quién demonios eres tú?, gritó. Yo, respondió con sarcasmo. Soy solo tu amigable vecina Spider-Woman, contestó con una gran sonrisa. No es que él pudiera verla con la máscara puesta, pero el tono alegre lo dejaba claro. ¿Sabes? Escuché que la cárcel no está tan mal, aunque puede que los chicos grandes del patio te hagan bullying por usar tanto maquillaje. ¿Tú te atreves? Roman apuntó su bastón a Spider-Woman y disparó varias veces directo a su cabeza. Las balas silbaban al acercarse a la vigilante enmascarada, pero ella, escuchando a su sentido arácnido, las esquivaba con una facilidad increíble. Ni siquiera necesitaba mover los pies para evitar cada proyectil. Eventualmente, su sentido arácnido se calmó y se preparó para rematar al criminal solo para descubrir que ya no estaba ahí. Expandiendo el alcance de su sentido arácnido, lo localizó en un edificio cercano. Girando los ojos hacia la derecha, lo encontró subiendo por una escalera lateral. Flexionando las rodillas, Spider-Woman sintió la sangre fluir hacia sus piernas, dejó que la energía se acumulara un momento antes de impulsarse con fuerza sobre un mana desde el asfalto. Aterrizó con gracia en la azotea y lo vio al otro lado. Oye, lo siento, pero el robo ilegal de polvo era a las 9, llegaste tarde, soltó con sorna. Si la expresión de su rostro era algo a considerar, entonces estaba logrando fastidiar bastante a Roman y estaba muy orgullosa de eso. Eres demasiado maldita persistente, murmuró él entre dientes. Su sentido arácnido se intensificó antes de que el viento comenzara a levantarse. Spider-Woman adoptó una postura de combate, esperando ver a Roman intentar otra de sus tretas. Lo que no esperaba era que un Bullead se elevara frente a Roman. Perdón por cortar esto, pero tengo un vuelo que tomar. Nos vemos, bicho. Roman subió a la máquina flotante mientras agitaba la mano en despedida. Soy un arácnido, idiota. Spider-Woman lanzó múltiples telarañas a todos los puntos fuertes del Bullead y pegó sus pies al techo con todas sus fuerzas. El Bullead intentó alejarse, pero quedó anclado en su lugar por la solitaria heroína. Mierda santa. Esto es pesadísimo. No puedo aguantar mucho, necesito un plan ya. La fuerza de los propulsores del Bullead tirando de Spider-Woman hizo que sus músculos gritaran de dolor. Su cuerpo sentía que iba a quebrarse en cualquier momento. Sus pies se deslizaban por la azotea a causa de la presión.
Su sentido arácnido zumbó con fuerza en su cráneo, obligándola a mirar hacia arriba justo a tiempo para ver a Roman lanzar un maletín contra ella con todas sus fuerzas. El objeto surcó el aire en línea recta hacia Spider-Woman. Cuando estuvo a apenas 1,5 metros de distancia, su sentido arácnido chilló con más intensidad que nunca. Roman apuntó con cuidado su bastón al maletín lleno de polvo. Con precisión milimétrica, una bala de polvo salió disparada del extremo de su bastón en dirección al maletín. Su puntería fue perfecta. El proyectil impactó contra el maletín cargado de cristales altamente combustibles. Al contacto, cada cristal de polvo dentro del maletín se encendió y detonó en un destello cegador y un estruendo ensordecedor. Justo frente al rostro de Spider-Woman, lo último que alcanzó a ver fue la sonrisa arrogante de Roman. Su mundo se volvió oscuro.